Lucas, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 12 hasta el 19. Sígame, por favor. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo del Alfeo, a Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos. Es interesante esa porción. Cualquiera diría, ¿cómo escogió a él que habitara con él por 3 años y medio, que no sabía él quién era Judas Iscariote? Sí, pero lo rechazó, lo hizo de menos. No, porque ¿cuál era la misión de él? El ser humano. Sigamos. Versículo 16. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que iba a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y a los que habían sido atormentados de espíritu inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Vamos ahora. Señor, ¿qué pasaje, Señor? Un pasaje que sin duda muestra tu corazón, Señor. Aquello que habitaba mientras caminabas sobre la tierra, Señor. Mientras mirabas al ser humano, Padre Santo. Qué testimonio el ver la multitud, el deseando tocar, alcanzar hacia ti, Señor, sabiendo que sanarías, Señor. Bendice esta noche tu palabra, Padre Santo. Bendice lo que vamos a estar viendo como iglesia. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Hay muchas enseñanzas allí, hermanos, en cuanto a Jesús. Pero esta noche quiero concentrarme en cuanto al ministerio de Jesús. Y desde ya quiero que entendamos, cuando hablo de ministerio, el ministerio, ¿verdad? Estoy hablando de el servicio, el labor, el trabajo que Jesús realizó de acuerdo con el llamado particular de Dios hacia su vida. El ministerio, de Jesús estaba conectado con la misión. Es importante eso. El ministerio de Jesús estaba conectado con la misión. ¿Cuál era la misión? Dijimos hace 2 semanas. El ser humano. Esa era la misión. Su ministerio, su labor, su servicio, entonces tenía que estar conectado ¿con quién? Con el ser humano.
Y es muy importante eso. Necesitamos entender eso. No hay duda que a través de los versículos que hemos leído esta tarde, podemos ver qué eficiente fue el ministerio del Señor Jesucristo. Tanto que el versículo 19 dice, y toda la gente procuraba que tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Eso es interesante. Eso nos muestra el éxito que Jesús tuvo con su ministerio. Muchas veces el éxito de nuestro ministerio lo queremos enfocar con algo que es totalmente fuera de lo que es el ministerio o lo que fue el ministerio de Jesús. Y necesitamos entender eso. Y es importante ahora, déjeme hacerle una pregunta. Obvio que Jesús realizó aquel ministerio de acuerdo al llamado particular que Dios le dio a su hijo. Dios lo envió a salvar lo que se había que. ¿Quién se había perdido? ¿Solo los judíos? La humanidad toda. Porque de tal manera amó Dios a quién. ¿Qué es el mundo ahí? Toda la humanidad, no solo al judío, que dio a su único hijo. ¿Para qué? Para morir en la cruz por nosotros. Es importante eso. Ahora, ese fue el llamado que Dios le dio a Jesús sobre la tierra. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Ha otorgado un llamado Jesús a la iglesia? Eso es importante. Ve, porque si tenemos un llamado de Jesús, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Y si Él ha otorgado un llamado a la iglesia, ¿qué debería de hacer? ¿Cuál debería de ser el ministerio de la iglesia? ¿No debería ser ese llamado que Jesús ha otorgado a la iglesia? Ahora, la pregunta es, ¿ha otorgado un llamado o una responsabilidad Jesús a la iglesia? Vamos a 2 de Corintios, 2 Corinthians chapter 5, verse 16. We're talking about Jesus' ministry. 2 de Corintios, capítulo 5. Versículo 16, hermanos. 2 Corinthians chapter 5, verse 16. Dice así, ¿estamos ahí? No se pierda esto. La pregunta es, ¿ha otorgado una responsabilidad o un llamado Jesús a la iglesia? Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne.
Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Versículo 17, aquí va. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? ¿Encajamos nosotros dentro de ese proceso de nuevas criaturas? Sí, sigamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Y es interesante porque nos gusta eso, pero mire, sigue, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de ¿quién? Por Cristo. Y nos dio, ¿qué nos dio, hermanos? El ministerio de ¿qué? Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y mire, por si no entendimos, ¿qué dice? Y nos ¿qué? Nos encargó, ¿a quién, hermanos? A nosotros, la palabra de la ¿qué? Reconciliación. Now this is interesting. Esto es interesante. Y no perdamos esto, hermanos. Es obvio que por lo que estamos leyendo esta tarde, podemos entonces realizar que sí hay algo, un ministerio, una responsabilidad que Jesús dio a la iglesia. ¿Cuál es esa responsabilidad? El ministerio ¿de qué? De reconciliación. ¿No es ese el mismo ministerio que Jesús desarrolló sobre la tierra? Vino a reconciliar con Dios aquello que se había perdido. ¿Cuál debería ser el ministerio? Una vez más, ¿qué es ministerio? El servicio, el trabajo, el labor, ¿verdad? Aquello que como iglesia nos identifica que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál debería ser nuestra como iglesia? Y esto no es solo le dice al pastor, sino le dice a todos aquellos que han nacido de nuevo. ¿Quiénes han nacido de nuevo? Entonces ustedes están dentro de este paquete. Nos ha otorgado o nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. ¿Sabe cuál debe de ser nuestro ministerio como iglesia? Nuestro trabajo primordial como iglesia. El traer a la humanidad a reconciliarse con el Señor. Interesante, ¿cierto? Ahora, regresando a Lucas 6, el libro de Lucas, going back to Luke 6, verse 12, el libro de Lucas nos da un hermoso escenario de Jesús y su ministerio. Porque el ministerio que Jesús desarrolló dentro de la tierra es el mismo ministerio que como iglesia tenemos la responsabilidad. ¿Desarrolló Jesús un excelente ministerio sobre la tierra? ¿Qué es ministerio? Servicio, no se olvide, servicio o labor o trabajo. ¿Hizo un excelente trabajo Jesús sobre la tierra? Sí, porque si no, ¿cómo es que la gente procuraba tocarle toda la gente? Ese es un ministerio exitoso. Hablando de acuerdo a lo que estamos leyendo ahí. Ahora sí, el libro de Lucas nos da ese hermoso escenario de Jesús y su ministerio. Déjeme volver a repetir versículo 12, verse 12. En aquellos días
fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Está a punto de desarrollar su ministerio. Versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó a Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Ahora, ¿qué es lo que vemos al iniciar su ministerio? Vemos una lista de aquellos que usted y yo conocemos como sus apóstoles. Ahora, ¿por qué nos menciona estos nombres en el desarrollo de su ministerio? Déjeme decirle, porque escoge aquellos quienes iban a continuar ese ministerio cuando él partiera a la presencia de su Padre Celestial. Estos eran aquellos hombres los cuales él iba a transmitir por su labor que él iba a desarrollar sobre la tierra esos 3 años y medio. Iba a transmitir en ellos lo que ellos iban a continuar cuando Jesús ya no estuviera sobre la tierra. Y esto es interesante. Bien. Necesitamos entender ese concepto. ¿Por qué? Porque aquel ministerio que Jesús realizó sobre la tierra no terminó cuando Él descendió a la presencia de su Padre. Él lo inició, Él lo desarrolló, pero ¿verdad? Dejó, ¿verdad? Un ejemplo cual sus apóstoles siguieron, y los apóstoles tenían la responsabilidad de traspasar ese ministerio a la iglesia. Y es el ministerio que la iglesia debería de seguir. Una vez más, ¿qué es ministerio? El trabajo o el amor. No olvidemos cuando digo ministerio. Jesús quería enseñarle a esos que iban a continuar su labor que él iba a desarrollar. Y luego comenzamos a ver el desarrollo de su ministerio. ¿Sabe cuál es el inicio de un ministerio exitoso? Le voy a decir cuál es. El poder usted y yo transmitir el amor de la iglesia a otros. Porque no vamos a estar aquí por toda la vida. ¿Qué va a ser de este lugar si un día usted y yo ya no estamos aquí? ¿Quién va a continuar ese labor? ¿Quién va a continuar ese trabajo, esa responsabilidad la cual Jesús estableció para la iglesia? Por eso es que constantemente usted va a escuchar al pastor decir, mire, vamos, aprendamos, hagamos. Lo primero que vemos dentro del ministerio de Jesús, ¿verdad? Que el éxito del ministerio de Jesús es el poder transmitir lo que Él desarrolló a otros. ¿Qué va a garantizar, escúcheme, que en 15, 20 años aquello que se hace aquí se siga haciendo de la misma manera? ¿Qué va a garantizar eso? Le voy a decir el qué. Transmitirlo a otros.
Pero ¿qué vamos a transmitir si no conocemos cuál es el ministerio de Jesús? Miren, yo no quiero transmitir a la iglesia que el ministerio de la iglesia es solo venir y sentarnos, porque ese no es el ministerio de Jesús. Yo no quiero transmitir a la iglesia con que seamos 5 o 10 pelones, ya es todo, porque ese no es el ministerio de Jesús. Mire, ese fue parte del fracaso de los fariseos. Su ministerio consistía no en el de Jesús, en el grupito del cual ellos estaban bajo autoridad. Escuchen, queremos garantizar que la iglesia va a estar aquí haciendo aquel ministerio que Jesús estableció. La iglesia, le voy a decir cómo va a suceder eso, transmitiendo eso a otros. Déjenme decir eso en inglés, hermanos, porque es importante. How can we assure that in 15, 20 years, what the church, what the ministry should be, the ministry that Jesus showed the church to be, what's going to guarantee for the church to continue doing it within 15 or 20 years from now? What can assure that that's going to continue be the church ministry, the one that Jesus did while he was on earth? When Pastor Dave's no longer here, when I'm not here. How can we assure that this church will continue to do the ministry that Jesus wanted for the church to do? I'll tell you how. Is being able to pass Jesus' ministry unto others. We gotta extend. We gotta share with someone else. Someone else needs to capture what Jesus' ministry is. We gotta train others. It's interesting, before Jesus starts his ministry, he grabs his 12 disciples or apostles. Why? Because he was going to teach him how to do Jesus' ministry. So when Jesus was gone, guess who was going to do his ministry? Those 12 that he chose. And those 12 had the responsibility to continue the legacy of Jesus' ministry, to pass it to the churches. What can assure that our church will continue to be what, that church should be? Passing Jesus' ministry to others. But the thing is, how do we pass Jesus' ministry to others if we don't know what Jesus' ministry was? Jesus' ministry was not just to come to church and sit down. That's not Jesus' ministry. I think Pastor mentioned that this morning in the service. He said, we're not just here to sit down and enjoy the songs and the message and then go home. There's something else that we need to do. I believe you said that this morning, right, Pastor? Yes, I did. Esta mañana, pastor, le dijo a los hermanos en la iglesia, en el iglesia, ¿sabe? Nuestro plan, nuestro propósito dentro de la iglesia no es solo venir y sentarnos y cantar himnos y escuchar la palabra de Dios y es todo. Va más allá de eso. ¿Sabe lo que él estaba diciendo? Estaba diciendo, es importante para que el ministerio de Jesús se cumpla y se siga cumpliendo dentro de la iglesia. Necesita ser transmitido del uno al otro. Pero este es el asunto. ¿Cómo vamos a transmitir el ministerio de Jesús a otro si de veramente no entendemos cuál era el ministerio de Jesús? Es un poco difícil, ¿cierto? How can we transmit Jesus' ministry to others in our church if we don't know what Jesus' ministry was?
We know his mission. His mission was human. So his ministry had to do, when we say the word ministry, we're talking about labor. His service. Jesus' ministry was in connection with his mission. His mission was human, so guess what his ministry was? Serving and working for people. Si la misión de Jesús era el ser humano, su ministerio estaba relacionado con su misión, entonces su labor era el ser humano. El servir al ser humano. Una de las cosas que usted se va a dar cuenta dentro de la iglesia, en el proceso de la iglesia, que una de las cosas más difíciles que ¿verdad? Los hijos de Dios se sienten hasta incómodos muchas veces de hacer, es servir a otros. Nos gusta que nos sirvan, pero no nos gusta servir. One of the things that that we all notice as we, time goes in church is that we like to be served, but a few people like to serve others. And that wasn't Jesus' ministry. Y ese no era el ministerio de Jesús. Ahora, necesitamos entender eso. Now, Luke chapter 6, verse 17, he starts developing his ministry. Lucas capítulo 6, versículo 17, comienza a desarrollar su ministerio. Miren lo que dice. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Sigamos. Y a los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él. ¿Y qué? Y sanaba a todos. Luke chapter 6 verses 17 to 19 pretty much describe Jesus' ministry. Aquí vemos el ministerio de Jesús. Ahora, cuando leemos eso, ¿verdad? Algunos dicen, pero la multitud lo seguía porque lo único que querían era sanar, no tenían interés en Jesús. Porque vemos que habla de sanación, que eran sanados, pero escúcheme, necesitamos entender, ¿verdad? El ministerio de Jesús no era, ¿verdad? Solo solucionar aquellas necesidades inmediatas y temporales del ser humano. Y es donde muchas veces nos confundimos, porque, ¿verdad? Quizás la persona que viene buscando su propio beneficio. Pero Jesús miraba en su ministerio más allá del beneficio temporal, más allá del beneficio inmediato que ese ser humano tenía. Escúcheme, del ministerio de Jesús se trataba de poder, a través de esas sanaciones, ¿verdad?, dirigirlos a la necesidad principal del ser humano. Déjenme repetir eso, porque algunos los vieron como que los llevé a Marte. Lo que estoy diciendo, que el propósito, el ministerio de Jesús no fue simplemente el atender a las necesidades, ¿verdad?, inmediatas o temporales de lo que el ser humano tenía en ese tiempo. Escúcheme. No estamos aquí como iglesia primordialmente para sustentar necesidades primordiales del ser humano. Ven, eso es lo que
una cantidad de iglesias hacen hoy en día. Tienen servicios de sanación, servicios de milagros. Escúcheme. Y ese es el ministerio de esa iglesia. Escúcheme. La razón que Jesús sanaba a esas personas era con otro propósito, y era el propósito de poder, a través de eso que Él había podido sustentar a ellos, poder tener la oportunidad, escúcheme, de dirigirlos a la necesidad principal del ser humano. Y necesitamos tener esa claridad. Una de las cosas que usted probablemente ha visto es que la mayoría de personas de afuera dicen, cuando necesitan cierta clase de ayuda, no, pues vamos allá a la iglesia porque allá nos van a ¿qué? Y a veces miran a la iglesia de esa manera. Y miren, no hay nada diferente como esa multitud que seguía a Jesús. Ahora dice, ay, y entonces, ¿por qué les ayudamos? Ahora, somos cuidadosos. Primero, estamos limitados en la clase de ayuda que podemos darles. Quisiéramos ayudarles, pero somos cuidadosos. Ahora, yo no puedo juzgar quién viene y quién llega aquí y quién viene, ¿verdad?, compartiendo su necesidad, ¿verdad?, o su necesidad temporal. Ahora, si está en nuestro alcance, vamos a ayudar, si es posible. La palabra de Dios nos dice sobre eso. Si tuvieres cómo, ¿qué dice? Ayúdale. Pero no es el propósito, no fue el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús en el ser humano no fue simplemente el sanarlos y ya. Usó eso para poder dirigirlos a la necesidad principal del ser humano. ¿Cuál es la necesidad principal del ser humano? Que venga al conocimiento de la verdad. Now it's interesting. As we read those verses, we can say, wow, seems that all the things that we see is people were following Jesus because He was healing them. They no longer had health issues, or they no longer had those temporary things that they've been struggling in their life with. But listen, one of the things that we need to clear out, our ministry as a church is not just to help people with their temporary issues. There's churches out there that they have even special services, miracle service, come, and a miracle will happen in your life. That wasn't Jesus' ministry. But listen, the reason why we see those healings happening in Jesus' ministry was because through it, He was going to be able to direct them to the biggest need in their life. What is the biggest need of humanity? Their destiny for eternity. There's people that see churches and they say, wow, I know where I'm going to go where I need help. And I'm pretty sure pastors have gone through that, where people come and say, can you help me with this? Now, we're not here as a primary to cover people's temporary needs. If we can, we try. But that's not our priority as a church. Our priority as a church should be the same as Jesus' ministry was. What was priority? Guide him to the biggest need of their life. What is the biggest need of their life? Salvation. ¿Cuál era?
la necesidad más grande que cada una de esas personas tenía. Necesitaban un Salvador. Y necesitamos entender eso. Porque si no entendemos, escúcheme, vamos a perder de lo que de veramente fue el ministerio de Jesús. Hay gente que ha ido, aquí no tienen servicios de sanación. Bueno, sí tenemos, cada vez que la palabra de Dios abre y llega a nuestros corazones, debe de sanar nuestros corazones. Pero yo sé lo que están diciendo. Pero escúcheme. Primero, el ministerio de Jesús no solo era solucionar aquellas necesidades inmediatas o temporales. Es interesante, cuando gente viene a la iglesia, viene cuando se encuentra en tremendas necesidades de cualquier sea la situación. Pero ¿qué pasa cuando esas necesidades han sido suplantadas en sus vidas? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Ah? ¿Dónde están? ¿Sabe por qué? Porque ellos venían buscando sanación temporal. ¿Sabe cuándo van a volver a padecer? Cuando tengan otra necesidad temporal. Ahora, ¿podemos darnos en la gente, hermanos? No. Porque escuchen, Jesús vio que a través de lo que Él hizo en el proceso de su ministerio, era una oportunidad para poder dirigirlos a la decisión o a la necesidad principal de sus vidas. No debemos de perder el enfoque de eso. Cada persona que entra aquí, y uno mira a la persona a ver qué va a creer. No, ¿sabe cómo la miro? Miro, qué oportunidad, si en esta ocasión pueden conocer la verdadera necesidad en su vida. Como que cambia el escenario, ¿cierto? Jesús no miraba a las personas. ¿Cree usted que Jesús sabía quiénes de veramente iban a buscar esa necesidad principal y quiénes al ser sanado ya no iban a aparecerse en la vida de él? ¿Cree usted que él lo sabía? Él sabía. Inclusive en una ocasión sanó ¿a cuántos leprosos? A 10. ¿Cree usted que sabía cuántos iban a regresar? ¿Cuántos regresaron? Eso nos dice mucho del ministerio de Jesús, ¿cierto? Eso nos dice, miren, él que tenía toda la habilidad de juzgar y decir, a ti no te sano porque yo sé lo que buscas, a ti sí porque yo sé que me vas a seguir. Teniendo él esa habilidad y pudiendo él haber dicho, a ti sí y a ti no, ¿hizo acepción de personas? No. ¿Sanó a cuántos? A los 10. Hay cosas en la palabra de Dios que fueron puestas como ejemplos. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Sí, va a haber gente que va a venir y va a estar aquí y probablemente viene buscando su propia necesidad temporal de ser mendigada. Y no debemos de alarmarnos de eso. Lo que debemos de alarmarnos es cuando nos molesta y llegar a un escenario nuestra vez y decir, mira, ahí viene otro, ¿para qué le vamos a ayudar? Luego se van. ¿Sabe lo que deberíamos de hacer? Cada persona que Dios permite que entre en esas puertas y se siente aquí, debemos de decir, Señor, gracias que nos estás dando la oportunidad de poder no solo quizás mendigar su necesidad temporal, pero a través de ellos, Señor, poder guiarlos a la necesidad más grande de su vida.
¿Estamos entendiendo? Cuando el hermano Eli y su esposa llegaron aquí, ellos venían buscando solo una cosa. Ahora, era una buena cosa. No vinieron pidiéndome dinero porque miren, no hay dinero. Y la idea de ellos era venir y solo una cosa, y al cumplir esa cosa, adiós. Ahora, yo no sabía. Y gracias a Dios que yo no sabía. Porque no sé si entonces lo hubiera hecho. Ahora, yo no confiaba en lo que él venía buscando. Yo confiaba en la oportunidad que Dios me estaba dando de desarrollar ese ministerio de Jesús. Y mire, ¿cuánto ya? ¿4? ¿Casi 5 años? 4 años. Y mire, han recibido más de una cosa que ellos venían buscando. ¿Y sabe cuál es mi gozo? Que ahora yo sé que ellos no solo han sido sustentados de esa una cosa, pero escúcheme, han sido sustentados lo primordial y lo que es más importante para su vida. La verdad que me da miedo hasta preguntarle por qué venía. O sea, nunca vino pidiendo algo, ¿verdad? No. Habiendo tantos otros lugares donde ella pudiera asistir, quizás un grupo más grande, un programa más desarrollado. Y mire, yo nunca le pregunté, bueno, y de verdaderamente, ¿por qué está llegando aquí? Y mire, ¿cuánto tiempo tiene ya? Ok, son casi un año. Y un año después ya hizo su profesión de fe y se bautizó. Yo no sé qué ella venía buscando aquí. No creo que, verdad, fue la manera que el predicador enseñaba, porque mire, hay mejores predicadores. Pero mire, yo le puedo decir que creo que ha recibido mucho más de lo que venía buscando. ¿Estamos entendiendo? Y pudiéramos dar testimonio. Ahora, el ministerio de Jesús se desarrolla, comienza entendiendo que cada ser humano que el Señor permite en nuestro lugar es una oportunidad para dirigirlos a la necesidad principal del ser humano. ¿Todos van a atender a ello? Es de más, aquellos que yo pensaría que estaban más. Dios me dijo, mira, déjame mostrarte la diferencia. We need to understand God's ministry starts with realizing that we have an opportunity for everyone that comes through those doors to be able to guide them to the biggest need of their life. Now, is everyone will attend to that need? No. But that was Jesus' ministry. And we need to keep that in mind as focus in our church life. Because everyone that comes in, we should have a rejoicing, wow, this is someone else that God has given us the opportunity. For us to be able to guide him to the biggest need of their life. Como que eso cambia el escenario de la iglesia, ¿cierto? Ya cuando entra alguien, no se pone una... No, que hasta asustan. Da miedo. Oh, pero qué diferencia cuando entra alguien. ¿Sabe por qué? Porque teníamos claridad en el ministerio de Jesús.
Esa persona puede entrar y viene con su propio plan y su propio propósito, pero nosotros sabemos cuál es el ministerio que es consagrado. Y no vamos a desaprovechar esa oportunidad. ¿Estamos entendiendo, hermano? Ahora, a través de estos versículos podemos conocer un poco más aquel ministerio que Jesús desarrolló, aquellos detalles importantes y necesarios para desarrollar el ministerio de Jesús como iglesia. Primero, hermanos, el ministerio de Jesús, escuchen, fue impactar al ser humano. Déjenme repetir eso. El ministerio de Jesús fue impactar el ministerio de Jesús, escuchen, impactó o impactaba al ser humano. Muchas de las razones por qué a veces no tenemos, escúcheme, el éxito que deberíamos de tener en cuanto a otras personas y dirigirlos a la necesidad más grande de sus vidas es porque no sabemos cómo impactar en otros. Ahora, sigan. Jesus' ministry was not just something that he provide for their temporary needs, but Jesus' ministry was something that impacted lives. Cuando hablo de impactar, hermanos, necesitamos entender a lo que estoy diciendo, que el ministerio de Jesús impactaba al ser humano. Cuando hablo de impactar, hablo que dejaba una huella o señal que dejaba en sus vidas. Había algo de Jesús que de una manera especial quedaba como marca en esas personas que él había impactado. Cuando hablamos de impactar, hermanos, hablamos, ¿verdad?, de un efecto, de una fuerza que era aplicada, que llevaba a ese ser humano a transformar sus vidas. Y hay tantos ejemplos de ellos. ¿Se acuerda la mujer que fue traída, que fue, ¿verdad?, captada en el acto, ¿verdad?, de adulterio? Y esta ida por los líderes religiosos a Jesús. Y le dicen, ¿qué debemos de hacer con ella? La ley dice que debemos de apedrearla. ¿A qué dices tú, Jesús? Escúcheme, una vez más, el ministerio de Jesús impactaba al ser humano, dejaba marca, dejaba, ¿verdad?, huella, tenía un efecto de una fuerza aplicada. Y en ese momento, escúcheme, no solo afectó a esa mujer, pero todos los que estaban alrededor acusando a esa mujer. Es de más, ni los vio de vista. Dice que él estaba agachado viendo a dónde. ¿Qué descripción la que nos da? Y él dijo, ahora ellos lo hacían para buscar ocasión de acusar a Jesús. Y aún en el proceso de eso, escúcheme, cómo impactaba el ministerio de Jesús al ser humano. ¿Qué les dice él? El que se encuentre fuera de qué, de pecado, que arroje
Elimelech. Mire qué fuerza de impacto en ese momento que le dio a esa multitud que acusaba a esa mujer. Déjeme decirle qué tan grande fue el impacto que tuvo en la vida de ellos. ¿Qué hicieron? Mano, yo no sé si usted está entendiendo lo que estamos viendo, hermano. Ya casi me agarra un ataque bauticostal. ¿Se imagina ese escenario? Y todos los que vieron, dice que se fueron. Y quien pudo haber aplicado toda la ley a esa mujer, la manera que se refiere a ella, impacta el corazón de esa mujer. ¿Qué le dice? ¿Se imagina usted en ese momento la mujer está diciendo, ¿y ahora qué? ¿Será que él me va a apedrear? ¿Qué estaría pasando por la mente de esa mujer en ese momento? ¿Y qué le dice él? ¿Dónde están los que qué? ¿Sabe lo que le dice el impacto que esa mujer recibe? O sea que tú no me acusas. ¿Por qué le dijo? ¿Dónde están los que qué? Él los incluyó dentro de ese círculo. ¿Pudo haber acusado Jesús a esa mujer? ¿Y qué le dice? Vete y no peques más. Dígame usted qué impacto tuvo esa mujer. ¿Qué impacto? ¿Qué afecto tuvo en la acción del ministerio del Señor Jesús en ese momento? Impactar quiere decir algo, un afecto producido por un acontecimiento como testimonio de la autoridad. ¿Sabe por qué hoy en día la iglesia no está impactando verdad con el ministerio de Jesús como debería de impactar a este mundo? Le voy a decir por qué. Ha perdido su autoridad. Nos hemos desviado de lo que el ministerio de Jesús es. Hay demasiados fariseos interesados en los pecados de medio mundo, menos de los del propio de él. Buscando sanos y no enfermos. Wow. Jesus' ministry was related to impact. The word impact means leave some kind of effect in their life. Something that there's no way that they can forget in their life. I was sharing with them, remember that woman that got taken to her that committed adultery? And these men go up to Jesus and say, what do we do? This is what the law says. We need to stone her. Jesus' ministry was to impact lives, touch their life in an amazing way. He even impacted those men because when the men said, what do we do? Jesus says, you ready? I'm going to change. I'm going to impact what I'm going to say. He says, those of you that have no sin, go ahead and throw the stone. And what happened? What did they do? They took off. They were impacted for what he said. I said, man,
this is Jesus and he knows I have sins and I throw a rock, I might die too. I better get going. I can imagine how one by one they left. Didn't that impact them and the people that were there? And then the woman that was there. I mean, can Jesus throw a rock at her if he wanted to? Yes. But it's interesting, when Jesus points to her, she says, where are the ones that accuse you? He didn't include himself in that circle of accusing her. That impacted that lady. Wait a minute. So you're not accusing me? And then he tells her, go and sin no more. You think that impacted the lady's life? Oh, I bet you it did. Part of the reason why the church doesn't see to have a Jesus ministry the way Jesus did his ministry is because we have lost the vision how to impact people's life. Jesus' ministry was about impacting people's life. El ministerio de Jesús, escúcheme, estaba relacionado en saber cómo impactar al ser humano. Y una vez más, impactar quiere decir dejar huella. Tener un afecto de tal verdad, fuerza de lo que se está haciendo que transforma y cambia a la persona. Dios mío, si aquellos que nos declaramos hijos de Dios, estamos aquí domingo tras domingo, domingo tras domingo, y no hay cambios en nuestras vidas. Escúcheme, si no hay cambios en nuestras vidas, ¿cómo vamos a poder impactar para que hayan cambios en la vida de otros? Ay, es que Jesús impactó en el ser humano porque Él era el Hijo de Dios. Esa es una excusa. Well, it's because no way we can impact people's lives like Jesus did because Jesus was the Son of God. That's a sorry excuse. Didn't Jesus was the one that said that we were going to be able to do more than what He did? ¿No fue Jesús el mismo que les dijo, harán muchas cosas más que grandes que las que yo he hecho? ¿Y por qué no vemos sucediendo eso en la iglesia? Escuchen, porque no sabemos impactar en las vidas. No sabemos cómo tocar su corazón. No sabemos cómo marcar su vida de una manera que a través de lo que desarrollamos, ¿verdad? En la oportunidad que Jesús nos da con esas personas, no sabemos cómo poder ocupar la oportunidad para transformar sus vidas. Escúcheme. No es que el ministerio de Jesús se ha acabado. No es que porque Jesús era el Hijo de Dios. Déjeme decirle algo. ¿Sabe que Jesús mismo nos ha provisto aquello que puede desarrollar impacto en las personas? ¿Qué horas son? Ay, Señor. Apenas voy por el primer punto. Tengo 4. Yo creo que voy a tener que continuar esto la próxima semana. Ahora, no se alegre que no voy a terminar todavía. Pero escúcheme.
Why is it that the church is not able to do Jesus' ministry and impacting people's lives the way Jesus did? Say, well, because he's God. You know that even Jesus had provided to us those things that would allow us and help us impacting people's lives. The problem is we're not using it. We don't understand of it. One of the things that we can learn from the passages that we read tonight, and I will not be able to finish tonight. I'm not going to continue this next week because this is point 1 and I have 4 points. But I think this is important, Pastor. I believe if only our church would go back to pursue the way God, the way Jesus developed ministry, what impact we will have in people's lives. If we will only see the opportunity that God gave us here to do the ministry the way Jesus did it, I would assure you we will see amazing things happening. Si solo captamos de desarrollar como iglesia el ministerio que Jesús desarrolló cuando estaba en la tierra, escúchenme, vamos a ver la manera admirable que Dios va a usar este lugar para alcanzar a otros. Pero escúchenme, si algo va a suceder, hermanos, como iglesia tenemos que entender que el ministerio de Jesús fue impactar la vida de otros. Y ya dijimos qué quiere decir impactar. Quiere decir dejar una huella en sus vidas, ¿verdad? Un afecto, ¿verdad? Que los motiva a cambiar. Un acontecimiento, ¿verdad? Como muestra del testimonio de autoridad que existe como iglesia. Una vez más, Jesús ha provisto aquello que puede desarrollar impacto en las personas. Nos los ha dado. ¿Qué es eso? God has provided us the things that we need so we're able to change other people's lives. What is it? First of all, the Holy Spirit. ¿Cuál es el primero? El Espíritu Santo. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Let's go to Acts chapter 1, verse 8. There's a reason why he told them, hey, don't move from there, wait. Because he knew that if they were going to impact people's lives, they needed the Holy Spirit. Lo primero que vemos que Dios nos ha dado a la iglesia para poder impactar en la vida de otros, ese fue el ministerio de Jesús, impactar en la vida de otros. Ahora, ¿cómo él desarrolló eso? ¿Cómo fue posible? Con aquello que él mismo nos ha dado. ¿Cuál es la primera cosa? El Espíritu Santo. ¿Qué es la primera cosa que Dios nos da al venir y confesarle como nuestro Salvador? ¿Qué es? El Espíritu Santo. Es interesante, cuando él iba a partir, le dice a aquellos discípulos que él escogió antes de su ministerio, les dice, no se muevan de aquí hasta que venga hacia ustedes, ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la manera que usted y yo vamos a impactar a otros es a través del Espíritu Santo. Miren, Hechos 1:8, por favor. Act chapter 1, verse 8. Dice, pero recibiréis, ¿qué, hermano? Hechos 1:8, ¿estamos ahí? Pero recibiréis, ¿qué? Ay, hermanos, no me dejen solo. ¿Ok? Pero recibiréis poder cuando haya venido, ¿qué?
sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, entonces dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y qué, hermanos. Y cuando está hablando ahí de testigos, no está hablando de simplemente alguien que iba a, ¿verdad?, publicar sobre Jesús. Era alguien, escúcheme, que iban a impactar por su autoridad y el poder que ellos tenían. Además, vamos a Hechos capítulo 2, donde vemos esa descendencia, ¿verdad? Acts chapter 2. Cuando llegó el día, versículo 1, Hechos 2:1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y cuando llenó toda la casa donde estaban sentados, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, ¿qué, hermanos? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Quién es el que les guiaba, hermanos? El Espíritu. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban, ¿qué? ¿Ve esa palabra? Confusos, ¿verdad? Esa palabra confusos se aplica de una manera impactados, porque cada uno les oía hablar en su propia ¿qué? Además, mire el versículo 7, y estaban ¿qué? Atónicos. ¿Cuántos? ¿Cuántos estaban atónicos? Todos. ¿No son eso como impacto? ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe por qué usted y yo no podemos impactar en la vida de otros? Estamos escasez del Espíritu Santo. Hay veces que el Espíritu Santo nos ha guiado y nos ha dirigido. Mira, háblale a esta persona, comparta con esta persona, invita a esta persona. ¿Y qué hacemos? Otro día, ¿qué? Hoy no. Es que no estoy listo. Este es el problema. No es una obra humana, es una obra del Espíritu Santo. Antes que el Señor Jesucristo iniciara su ministerio, cuando fue bautizado, ¿qué descendió a la vida de él? El Espíritu Santo. Now, one of the reasons why we're not able to impact the people's lives is because we don't have, or we have, but we don't listen to the very first thing that God has given us in our life. Jesus has given us to be able to impact the people's life. What is it? The Holy Spirit. How many times have those people say, hey, look at, there's one person. Hey, tell them about Jesus. Hey, talk to them. Hey, maybe invite him. And what do? Another time. I'm running late. Maybe it's not the time. I'm not ready. See, this is the problem. Jesus' ministry is not in our flesh, it's in the Spirit. Look at everything they did in Acts chapter 2 when the Holy Spirit came to their life. It said that, verse 7 says that the people were amazed, marveled, impacted their life. But when did that happen? When the Holy Spirit took control. You know why a lot of times as a church we're not able to impact people's lives? Because we are not soft to listen to the Holy Spirit. ¿Sabe por qué muchas veces usted y yo no vamos a poder impactar en la vida de otros? Uno de mis temores más grandes que a mí me da es que el Señor me preste la oportunidad y cada persona que ha estado aquí visitándonos,
que yo no haya cedido a la sensibilidad del Espíritu Santo para poder impactar en la vida de esa persona. Cada persona que ha venido aquí y que ya no está aquí, mi primera oración ha sido esta: Señor, no sé la razón del por qué tú has permitido esto, pero Padre Santo, en el tiempo que tú permitiste que estuvieran aquí, Señor, que de alguna manera tu Espíritu Santo haya podido usarme para impactar en algo en la vida de ellos. Esa es mi oración. Y si no fue así, Señor, perdona, porque he fallado al ministerio que tú has dejado en la iglesia. Ese es mi temor. Ese debería ser el temor de cada uno de nosotros. Pero ¿sabe cómo es que vamos a poder impactar a otros? A través del control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a 1 Corintios, hermano. Ay, son muy importantes estos versículos, hermano. Haga verdad, en su mente que esta película es de 3 horas. Y no hay palomitas. 1 Corintios capítulo 2, 1 Corinthians chapter 2, verse 4. I know we're supposed to be done. Just imagine that today's movie is 3 hours, not 2 hours. Yeah, no popcorn tonight. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. ¿Estamos ahí? Mire lo que él les dice a la iglesia de Corintios, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, dice: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuadidas o desarrolladas, ¿de qué? De humana sabiduría, sino con demostración, ¿de qué, hermanos? Del Espíritu y del poder. ¿Cómo no va a impactar en una vida cuando el Espíritu Santo refleja poder o autoridad? Está diciendo: hey, las cosas que yo le he compartido a ustedes no ha sido, ¿verdad?, palabras humanas de mi sabiduría. No, dice, sino ha sido una demostración del Espíritu Santo, quien tiene autoridad. Yo tiendo a creer que cuando Dania tomó la decisión de bautizarse, fue porque el Espíritu Santo de alguna manera estaba tocándose, impactando en él. Le voy a ser sincero, hubieron varias ocasiones que yo le decía a mi esposa: necesitamos compartir con ellos el Evangelio. Inclusive la última vez que salimos a comer, yo quería ese tiempo y no pude. Pero qué bendición que el Espíritu Santo fue el que obró en su vida. ¿Sabe que fue ella la que vino y nos dijo: he estado inquieta y necesito tomar el paso de bautizarme? ¿Sabe lo que me da miedo? Gracias, Señor, porque esa es una obra del Espíritu Santo, no es una obra humana. ¿Sabe lo que me está diciendo? Que hay cosas que el Espíritu Santo está impactando en la vida de ella. Ese era el ministerio de Jesús. Y mire, como iglesia, cuando usted y yo miremos esas cosas, hermanos, deberíamos de agarrarnos un ataque bautismal. Porque hay iglesias que no captan estas cosas.
No solo tenemos al Espíritu Santo, pero escúcheme, tenemos su palabra. We don't only have the Holy Spirit that can touch people's life, but we have a second thing that He given us, the Word of God. Nos ha dado la palabra de Dios. Déjeme decirle lo que la palabra de Dios es. Vamos a un versículo, segunda de Timoteo, 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. Let me tell you what the Word of God is and why it's able to impact people's life. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Déjeme mostrarle lo que la palabra de Dios es y por qué la palabra de Dios puede impactar en la vida humana. ¿Estamos ahí? Dice, ¿cuánto, hermanos? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente, ¿qué? Preparado para toda buena, ¿qué? Obra. Hebreos 4:12, por favor. Más adelante, Hebrews chapter 4, verse 12. Hebreos 4:12. Mire, ¿estamos ahí? Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz, o sea, tiene impacto, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, mire, y discierne los pensamientos y las intenciones del ¿qué, hermanos? Dígame usted así, dígame usted que un libro con tanto poder y autoridad no va a impactar en las vidas de otros. Dios nos ha dado aquello a la iglesia que nos capacita para impactar las vidas de otros. Una vez más, el ministerio de Jesús fue, primero, dirigir al ser humano a la necesidad más grande. Pero segundo, en ese proceso de dirigirlos a la necesidad más grande, impactar en sus vidas. ¿Será que por eso es que no podemos ni invitar a alguien porque no sabemos impactar en la vida de otros? No podemos dejar algo que en sus corazones diga, wow, esto no es de un ser humano, esto es de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos su palabra. ¿Cuál es la tercera? La oración. He has given us the Holy Spirit. He has given us the Word of God. Now, just those two, you tell me that doesn't impact people's life. This is a life book. I forgot who it was that would be in a corner, would cover the Bible, and he would start screaming, "It's alive! It's alive!" Was that D.L. Moody? I'm not sure if it was Spurgeon or D.L. Moody. I think it was D.L. Moody. No me recuerdo quién de los predicadores, pero uno de los pecadores pasados, creo que era D.L. Moody. D.L. Moody was in Chicago, I believe, right? Yes, he was. Y se paraba en una esquina y ponía la palabra de Dios y la tapaba con un sombrero. Creo que es D.L. Moody. Y se paraba y comenzaba a decir, ¡está viva! ¡Está viva! ¡Está viva! Y cuando la gente llegaba,
Como vi ese sombrero decía, la palabra de Dios está viva. Y cuenta la historia que multitudes llegaron a conocer el Evangelio por el poder que hay en este libro. Pero hay una tercera. ¿Cuál es? La oración. Hechos, por favor, un último versículo. Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos capítulo 4. One more verse tonight. I got like 4 more, but just one. Act chapter 4, verse 31. Hechos capítulo 4. Versículo 31. Miren, versículo 31 en Hechos 4 dice, cuando hubieron, ¿qué, hermanos? Orado. It says there in verse 31, and when they had what? Prayed. What happened? ¿Qué pasó? El lugar en el que estaban congregados, ¿qué hizo? Mire si la oración no tiene poder, hermanos. Dice que tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió al ser llenos del Espíritu Santo, hermano? ¿Qué sucedió? Hablaron con denuedo. La palabra de nuevo quiere decir sin parar, continuamente. La palabra de quién, hermano. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Puedo darle cantidad de ejemplos y de ilustraciones de que la oración impacta en la vida de otros. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuánto usted de veramente ha orado por alguien que sea salvo? Desde que comenzamos aquí, una de mis peticiones que ha sido continuamente es, Señor, permítenos que al fin de este año, cuando termine este año, nos hayas bendecido como una familia más. Vamos a cumplir, no sé si 5 o 6 años este año. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vamos a cumplir 6 años con este año. Ahora, lo que yo me he orado es que, Señor, las que están aquí, que no se vayan, porque parece que el Señor nos trae, pero se van las otras. Quizás no he terminado mi oración. Lo único que le pido, Señor, al terminar este año, permite que terminemos como una familia más. Y qué bendición, este año terminamos. Pero quizás tengo que orar ahora, Señor, que terminemos con una familia más, pero que no se nos vaya más. Porque mire, han venido familias aquí. Han estado familias aquí. Ahora, yo sé, hay muchas cosas de por medio, del por qué quizás no se encuentran aquí. Yo no voy a juzgar. Lo único que yo quiero atender es que si un día Dios permite la oportunidad y esas familias entran por esas puertas, van a ser bienvenidas como que fuera la primera vez. Ese es el ministerio de Jesús. Pero escúcheme, la oración tiene poder. Y la oración impacta vidas. Usted y yo tenemos un privilegio que en el Antiguo Testamento no tenía. Nuestra oración va directa. Antes el sumo sacerdote es el que oraba por el pueblo.
prayer, I believe, is an important element in our life so we can impact life. I wonder, how much have you prayed for a person? Pray constantly. Say, Lord, he needs to be saved. Lord, you need to touch his life. It's amazing. We have a prayer time, and only Pastor David and I show up here. That tells me how much of a prayer we believe in. I believe prayer can touch people's life. We believe it. I was telling Pastor, one of the things since we started, I think it's going to be our 6th year here. One of the things that we started, I told the Spanish is, my prayer been, Lord, at the end of the year, allow us to end with another family in our church. But maybe my mistake is that I only pray up to that part, and I didn't pray, keep the ones that are here already. Because it seems that God gives us a family, and boom, other ones leave. Maybe I need to start praying, Lord, give us a new family, but keep the ones that are here. Maybe I'm not praying the full package there. But thank God, we've seen that each year. Yes, a lot of families have come to the Spanish church. They have gone for whatever reasons, I don't know. But thank God, we've seen that each year, God has brought us a new family. Prayer can impact people's life. I wonder if our church will just pray, Lord, help us touch someone's life for the kingdom of God. You think God's going to love that kind of prayer, Pastor? I think He would. He's interested in people being saved. ¿Usted cree que si la iglesia orara, Señor, permítenos a mí personalmente que podamos tocar la vida de alguien para que pueda conocer el Evangelio? ¿Usted cree que el Señor se va a molestar por esa oración? No, yo creo que vamos a comenzar a ver cosas suceder. Decía pastor, una vez al mes tenemos aquí tiempo de oración el día sábado. ¿Y sabe cuántos aparecen? Solo Pastor David y yo. The last time we did that, la última vez que hicimos eso, pasamos un hermoso tiempo en oración. Creo que se nos llegó hasta las 10:30 de la mañana. Desde las 8:30 y disfrutamos. I believe the last time we did that prayer, we had a wonderful prayer time, Pastor. Man, it was rejoiced. I left out of here and I was rejoiced. And I think we lasted to about 10:15, 10:30. It was amazing. I really loved that time. ¿Sabe por qué? Porque la oración impacta la vida de otros. Ese es el primer cosa que vemos del ministerio de Jesús, que el ministerio de Jesús impactaba la vida de otros. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo, de la palabra de Dios y orar. ¿Y nos ha dado eso a la iglesia? No ha dado. ¿Podemos impactar la vida de otros? Sí. ¿Cuál es el problema? Estamos fallando en esas tres. La próxima semana voy a tener que continuar porque falta el otro. Que wow. Miren, este es el comienzo del ministerio de Jesús. Y solo eso es suficiente para nosotros, miren, ir a la presencia de Dios con la cabeza agachada y decir, Señor, hemos desenfocado nuestra vida de lo que el ministerio es de la iglesia. Nuestro ministerio es tocar la vida de otros. ¿Cómo? Lo hemos visto esta noche. Amén. Todos podemos.
our ministry starts being able to touch the life of others. How? Decide to God tonight. And we all can do that. Next week I will continue the other two points of Jesus' ministry. Vamos a ver.